Esta secuencia llega gracias a los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y Mi Banco los reconoce como imparables. Mi Banco, el mañana es de todos. Y Arca Continental Lindley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país. Muy bien, nos vamos hasta Paracas en esta edición 60 de CADE Ejecutivos. Fernando Carvalho conversa a esta hora con Ignacio Briones, que es exministro de Hacienda de Chile. Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, Valerie. Efectivamente estamos acá en la sede de CADE en Paracas con Ignacio Briones, que ha sido hasta hace 2 años ministro de Hacienda de Chile. Señor Briones, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en RPP. Buenas noches, Fernando. Un placer conversar con usted, que es una institución aquí del periodismo, pero así que un honor. Dígame, por favor, ¿qué es lo que quiso transmitir usted en el intercambio que tuvo con una colega argentina a los empresarios peruanos y a los invitados de los empresarios peruanos? Bueno, a nosotros nos tocó hablar de la importancia de tener un Estado que funcione. Y creo que hay un desafío grande en el Perú, evidentemente. Quise plantear a la luz de la experiencia chilena por qué esto es tan importante a propósito de la efervescencia social que hemos tenido, la crisis política, económica y social en la que atravesamos. Y parte de eso tiene que ver con un Estado que no funciona bien, que no llega a la ciudadanía, que es incapaz de asegurar igualdad de oportunidades, que es lo propio de una economía de mercado. Y quienes defendemos una economía de mercado tenemos que hacernos cargo de eso. Pero en el Perú, y es la idea principal que traté de transmitir, tiene un desafío mayor. Los niveles de informalidad que existen en el Perú hacen muy difícil tener un contrato social que nos permita pensar en un Estado que funcione. Por lo tanto, más que preguntarnos cómo vamos a hacer los arreglos del segundo piso de la casa, la primera prioridad es preocuparse de cómo terminar el primer piso. Y ahí creo que las iniciativas que apunten a formalizar por la vía no tanto del castigo, sino que premiar, incentivar a que para un trabajador, una trabajadora peruana, un emprendedor, una emprendedora peruana sea más atractivo ser formal que informal, es la clave. Y por supuesto el liderazgo de los empresarios de manera gremial, de manera colectiva, de impulsar aquello es fundamental. Estamos ante una realidad que son tasas de crecimiento económico de 3.7, se nos dice en el Perú este año, un poco menos en Chile. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué margen de acción tiene el Estado con una tasa semejante? Bueno, la verdad es que ustedes están en una posición hoy día de crecimiento mucho más favorable que la chilena. Y el Estado tiene líneas de acción importantes que hacer, desde ya, porque el crecimiento se sostiene en la inversión y en consecuencia, y en la productividad, ¿no? En consecuencia, todas las acciones que sean incentivar la inversión y desarrollar productividad de largo plazo son relevantes, y por eso que el rol del Estado regulatorio, que raye una cancha de reglas que sean conocidas, que sean estables, que sean pro inversión, es fundamental. En consecuencia, un Estado que funcione es condición necesaria para el crecimiento de un país, sobre todo si ese país aspira a ser desarrollado. Y en segundo término, quien dice productividad dice también formación de competencias. Estamos en un siglo XXI que es muy dinámico, que ofrece retos y desafíos muy desafiantes, muy importantes para los países de la región, incluyendo el Perú. Y ahí la palanca social, particularmente lo que tiene que ver con formación de capacidades, de competencias, la educación, es fundamental. Uno no puede aspirar al desarrollo de largo plazo, a ser un país desarrollado, si es que deja botado esa dimensión, y por eso necesita un Estado que funcione, es urgente. Usted ha sido embajador de Chile ante la OCDE, con sede en París, ciudad en la que había hecho sus estudios universitarios. ¿Qué le ha aportado a Chile ser miembro de la OCDE? Bueno, aporta mucho, lo comentamos en el panel que tuvimos hoy día. La OCDE hay que entender que es una organización multilateral bastante distinta a las tradicionales que conocemos, si pensamos en el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etc. La OCDE es un grupo de países que están ahí reunidos porque comparten ciertos principios de buenas prácticas de política pública. Y en consecuencia, el primer aporte de estar ahí es que a uno lo obligan a tener ciertos estándares, ciertos códigos de buenas prácticas para ingresar a este club, en términos de gobierno corporativo de empresas públicas, en términos de gobernanza del Estado, en términos de regulación, etc. Esa es una primera cuestión, le suben el nivel. Segundo, una vez estando adentro, y algo que se critica mucho, nos pasa mucho en Chile, siempre está usted en la comparación permanente con países que son más desarrollados que nosotros, y por lo tanto siempre estamos en el último lugar. Esto es como en una sala de clase, que consistentemente uno lo sacan al pizarrón.
Pero eso es un aliciente para hacer mejor las cosas y para aprender de la experiencia de países que tuvieron desafíos de desarrollo parecidos a los nuestros años atrás. A eso aspiramos nosotros, como usted sabe. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dado y la próxima vez hablaremos sobre otra faceta suya, menos conocida, pero que yo la conozco, que es la de ser crítico de gastronomía. Queda para la próxima entrevista, señor Briones. Encantado, muchas gracias por su presencia en RPP muchas gracias. y muy buenas noches. Ha sido el señor Briones, exministro de Hacienda de Chile.